lo que va a suceder es que, permítame un momentito. Lo que va a suceder es que este vector B es un vector unitario. ¿Ok? Entonces, B es un vector unitario y A es la parcial de phi respecto de X y la parcial de phi respecto de YJ y la parcial de phi respecto de ZK. Pero eso, cuando estuvimos haciendo el plano tangente a la superficie, sabemos que eso que está allá es la normal no unitaria. Entonces, este A es la normal no unitaria. Entonces, finalmente, nuestra derivada direccional va a ser la multiplicación de A en producto punto con B. A este vector A se le define como el gradiente de una función escalar. Entonces, ¿qué es el gradiente? Ya sabemos que A es la normal. Entonces, el gradiente es la normal no unitaria. El gradiente es la normal no unitaria. ¿Ok? Entonces, este gradiente que se va a representar por nabla phi, ese triángulo invertido, ese triángulo de cabeza con uno de los vértices apuntando hacia abajo, a ese se le llama nabla. Entonces, nabla phi es el gradiente de phi y es la parcial de la función respecto de X y más la parcial de la función phi respecto de YJ más la parcial de phi respecto de ZK. Eso es el gradiente de la función escalar y entonces eso representa a la normal no unitaria. Y B es un vector unitario. B es un vector unitario que está dividido entre DR, entre ds, pero ds es la magnitud de dr. Por lo tanto, B, la magnitud de B es 1. Ok, entonces, como la longitud, como la derivada direccional, ok, se puede ver como el producto punto de el gradiente, que es nabla phi respecto de X y más nabla phi respecto de YJ más nabla phi respecto de ZK, en producto punto con B, y B es dx respecto de DSI más dy respecto de DSJ más dz respecto de DSK. Eso es B y es unitario. ¿Ok? Entonces, la derivada direccional, que es la parcial de phi respecto de ds, es el producto punto del gradiente con el vector B, que es unitario. Como es el producto punto, nosotros sabemos que el producto punto lo podemos calcular como la magnitud del gradiente por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. ¿Ok? Esa es otra forma de calcular la derivada direccional, la parcial de phi respecto de S. Es la magnitud del gradiente por la magnitud de B por el coseno de teta. Pero ¿cuánto vale la magnitud de B? Vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el gradiente, que la derivada direccional, nabla phi respecto de S, es la magnitud del gradiente por el coseno de teta. Esa es la derivada direccional. Bueno, entonces, como si el coseno de teta vale 1, lo que quiere decir es que el coseno de teta siempre va a ir entre 1 y menos 1. Entonces, si el coseno de teta es 1, entonces quiere decir que la derivada direccional es máxima. ¿Ok? Así que entonces la derivada direccional va a ser máxima cuando sea solo la magnitud del gradiente. ¿Ok? Entonces, la derivada direccional máxima es la magnitud del gradiente. Y es un escalar. ¿Ok? Bien, entonces,
Ese es el método para calcular la derivada direccional. ¿Cómo obtenemos la derivada direccional? Calculamos el gradiente, que es la parcial de phi respecto de xy más la parcial de phi respecto de yj más la parcial de phi respecto de zk. Ese es nuestro gradiente. Calculamos la magnitud de ese gradiente y eso es la derivada direccional máxima. Si no queremos la derivada direccional máxima, pues nos deben dar un ángulo o un vector para que nosotros hagamos el producto punto. ¿Ok? Entonces, la magnitud del gradiente es la dirección de del máximo crecimiento de la función. ¿Ok? Es decir, ¿por qué? Porque la máxima dirección de crecimiento de la función es la normal. La magnitud del gradiente es la máxima dirección de crecimiento de la función. Es la dirección de la normal. ¿Ok? ¿Cómo se aplica esto? Bueno, entonces vamos a suponer que me dan una esfera. Entonces, esa que tenemos allá, phi, que depende de x, de y y de z, es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9. Entonces, reconocemos eso, es una esfera. ¿Y es una esfera de cuánto de radio? De radio 3. ¿Ok? Entonces me dicen, hallar la derivada direccional de esa esfera de radio 3 en el punto 1,1, raíz de 7. ¿Ok? Entonces, si nosotros realmente ese raíz de 7 es la z, entonces agarramos, despejamos la z y eso va a ser la raíz de 9 menos x al cuadrado menos y cuadrada. Como la x al cuadrado vale 1 y la y también vale 1, entonces es raíz de 9 menos 2. Entonces es raíz de 7. Entonces es la esfera evaluada en 1,1, raíz de 7. ¿Ok? Entonces una esfera de radio 3 y me dicen hallar la derivada direccional, pero cuando esté a un ángulo de 45 grados medidos respecto de la normal. Entonces, nosotros, la normal ya sabemos que es el gradiente. Entonces, hallamos el gradiente y a partir de ese gradiente inclinamos a la normal 45 grados y esa es la derivada direccional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar el gradiente. Entonces sabemos que la derivada direccional es nabla phi respecto de S y esa es la magnitud del gradiente por el coseno del ángulo teta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hallar primero el gradiente. Entonces hallamos primero el gradiente, ¿ok? Es decir, derivamos phi respecto de x y eso nos va a dar 2x y derivamos phi respecto de y y le ponemos una j, entonces nos va a dar 2yj, y derivamos respecto de z, y eso nos va a dar 2zk. Factorizamos el 2, y entonces el gradiente es 2 veces por 2 por xy más yj más zk. Es decir, es 2 veces el vector de posición. ¿Ok? Ya tenemos el gradiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hallar la magnitud del gradiente. ¿Ok? Ya que tengamos esa magnitud del gradiente, pues la multiplicamos por el coseno de 45 grados. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Entonces, hallamos nuestra z y podemos escribir nuestra magnitud del gradiente de ese otro modo. Es exactamente lo mismo, solamente que estamos escribiendo dependiendo solamente de x y de y. La z ya sabemos que está dada por esa expresión. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro gradiente y calculamos la magnitud de ese gradiente, ¿no? Entonces, calculamos la magnitud, ¿ok? Y entonces ya sabemos que cuando tome el valor, cuando x y y valgan 1, eso va a ser la raíz de 9, porque es x al cuadrado menos x al cuadrado, 0, y menos y cuadrada menos y cuadrada, 0, y eso nos va a dar 9. ¿Ok? Raíz de 9 y eso es 3, entonces me va a dar 6. La magnitud del gradiente es 6. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos la magnitud del gradiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacerlo? Multiplicarlo por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 45 grados. Así que
la derivada direccional vale 4.2426. Ese es el número. La derivada direccional es un número. Esa es la máxima derivada direccional. No, la máxima derivada direccional es el gradiente. Es la magnitud del gradiente. Y la máxima es 6. ¿Ok? Entonces, 4.24 está inclinada un ángulo de 45, pero medido respecto de la normal. La normal es el gradiente. Entonces, respecto a la normal, inclinamos 45 grados y ya tenemos a nuestra función. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos es hallar la normal a una esfera. Eso es el gradiente. Evaluamos esa normal en un punto específico que la magnitud del gradiente, como es una esfera, pues mide lo mismo en todos lados y me dice la magnitud mide siempre 3, que es el radio. Pero cuando se halla el gradiente es 2 por 3. ¿Ok? Entonces eso nos da 6. Esa es la magnitud de la normal en cualquier punto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como es una esfera, tiene siempre la misma magnitud. Cuando no es una esfera es cuando empieza a cambiar de tamaños, la normal. Y bueno, una vez que ya tengamos eso, bueno, pues aplicamos nuestra expresión de la derivada direccional, que es nabla phi por el coseno de teta, y evaluamos y obtenemos que nos da 4.24. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo. ¿Okay? Entonces, cuando me digan calcule la derivada direccional según un ángulo teta, es hallar el gradiente, hallar la magnitud del gradiente y multiplicarla por el coseno del ángulo que nos dieron y listo. Ya tenemos la derivada direccional inclinada un ángulo respecto de la normal. ¿Sí? Entonces el punto que nos dieron para considerar hay que ignorarlo, o sea, no sirve para nada. Sí sirve, pero si nosotros lo expresamos allá, pues realmente en este ejemplo específico no funcionó. ¿Por qué? Porque imagínate que no sustituyamos la z. Aquí lo que hicimos es sustituir la z. ¿Ok? Entonces, si nosotros agarramos y ponemos x igual a 1,1, la raíz de 7, ¿ok? Y hallamos la magnitud de eso, porque z vale la raíz de 7. Entonces, si nosotros hacemos esas cuentas, nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya sea que usemos el punto o ya sea que sustituyamos la z, como dice acá, y hagamos las cuentas, y nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, en principio no sirve el punto porque ya sustituí la z, ¿ok? En función de x y de y. Entonces, reduzco términos y hallo la normal. Entonces, no sirvió la z. ¿Ok? Efectivamente, como ya observaste, no sirvió la z porque ya la sustituí. Pero si no, pues sustituyo los puntos como me los dan y debo obtener el mismo resultado. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos esa aplicación para una función. En este otro problema me dice, bueno, vamos a suponer, recuerden, en el plano tangente, cuando nos daban una función, pues esa función representaba una superficie. Ahora, cuando nos den phi ahorita ya es más general. Puede ser que nos den una curva y va a ser phi. Puede ser que nos den una superficie y va a ser phi. Y puede ser que nos den un volumen y también va a ser phi. Entonces, phi ahorita es general. Ya no va a representar solamente a una superficie, sino va a representar a cualquier curva. Entonces, por ejemplo, de hecho, me dicen en esta otra función que phi, que depende de x, de y y de z, es igual a z cuadrada y más y cuadrada z más z cuadrada x. Esa ya no es una superficie. ¿Por qué? Porque depende de 3 variables. Esto ya es un volumen. ¿Ok? Entonces, en general, phi va a ir cambiando. Cuando estamos hablando de planos tangentes, phi solo representaba superficies. Pero después, ahorita que ya estamos hablando de la derivada direccional y del gradiente, entonces ya es más general phi. Phi puede representar curvas, superficies, volúmenes o construcciones, como se llaman, de más de 3 dimensiones y por supuesto se llaman ahora
hipergeométricas. ¿Ok? Entonces, me dicen, hay la derivada direccional de esta función z cuadrada y más 10 cuadrada z más z cuadrada x. Lo que sí, phi siempre va a seguir siendo una función escalar, eso sí. Y bueno, me dice, una vez que halle la derivada direccional, evalúala en 1,1,1. Pero me dice, no como en el ejercicio anterior, porque el ejercicio anterior me dice, a partir de un ángulo z que puede ser cualquiera, pero que mida 45 grados a partir de la normal. Lo que pasa es que 45 grados a partir de la normal, hay un montón de vectores que cumplen esa condición de estar a 45 grados respecto de la normal. Okay, acá me dicen, no es para cualquiera, es para este específico, en este punto. Entonces, me dicen en ese punto, ok, y me dicen que el vector según el cual lo voy a inclinar, es decir, cuando hayamos la derivada direccional, me pueden dar el ángulo, como en el caso anterior, o como en este otro caso, que me dan el vector, pero aquí me están dando un vector que está, que es función de t, ¿ok? Entonces me dicen, R de t está dada por ti más t cuadrada j más t al cubo k. ¿Ok? Entonces, cuando evaluemos ese vector en 1, 1, 1, nosotros tenemos que buscar el valor de t. Pero nos acordamos que t está escrito como xy más yj más zk. Y entonces podemos igualar ese t y lo tenemos que igualar a 1. Entonces, ¿cuánto vale t? Pues 1. ¿Ok? Si lo igualamos a y, que es t cuadrada, lo igualamos a 1 también, pues igual nos va a dar 1. Y si lo igualamos en z, que es t al cubo, lo igualamos a 1, también nos va a dar 1. Es decir, en cualquier caso, hallamos t. Es más directo hallarlo con la x y hallamos la t. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hallar t. ¿Ok? Hallar primero la derivada direccional, que es nabla phi.b, en donde b es dr, y dividirlo entre ds. ¿Pero qué es dr? Dr es la derivada del vector de posición en este caso, pero siempre tiene que ser unitario. La derivada del vector de posición y de cómo la derivamos, pues respecto de su variable específica, que en este caso es t. Entonces, es la derivada del vector de posición respecto de t y dividido entre la magnitud de la derivada del vector de posición respecto de t. ¿Ok? Entonces, al final, me queda que b es y más 2tj más 3t cuadrada k, dividido entre 1 más 2t cuadrada al cuadrado más 3t cuadrada al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos allá a la b. ¿Cómo hallamos el valor específico de b? Pues como ya sabemos cuánto vale t, t vale 1. Entonces cuando evaluemos b, pues me va a dar 1 más 2 y 1i más 2j más 3k, dividido entre 1 más 4 más 9. ¿Ok? Entonces ya podemos saber cuánto vale b y podemos verificar, por supuesto, igual que ese b es unitario. ¿Ok? Entonces, lo único que hacemos es seguir las reglas de construcción. Construimos a b y una vez que ya tenemos b con sus direcciones, pues hallamos el gradiente. Entonces ya tenemos a b, ¿ok?, que evaluada en el punto 1,1,1, es decir, cuando x vale 1, pues la t vale 1. Cuando la y vale 1, pues la t cuadrada vale 1. Y cuando la z vale 1, pues la t al cubo también vale 1. Entonces, como querramos hallar a t, t vale 1. Y entonces lo sustituimos en nuestro vector b. Y finalmente nuestro vector b nos va a dar i más 2j más 3k dividido entre la raíz de 14. Ok, entonces ese es nuestro vector b. Una vez que ya tengamos al vector b, es decir, hay varios ejemplos para calcular la derivada direccional. Me dicen, calcule la derivada direccional según un ángulo, como el primer ejemplo. Entonces ese es muy sencillo porque hay el gradiente
hallo la magnitud del gradiente y lo multiplico por el coseno del ángulo que me dieron y ya tengo la derivada direccional. Existe este otro modelo de ejercicios que es que me dicen, ponga usted el gradiente según este vector y este vector de posición depende de t. Entonces tengo que hallar las derivadas y construir la b. Hallar el valor del parámetro t en ese punto y construir la t. Entonces, una vez de que ya construya nuestro vector b, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hallar el gradiente. ¿Cómo hallamos el gradiente? Pues derivamos la función que nos dieron respecto de x. Después derivamos la misma función respecto de y. Y por último, derivamos la misma función respecto de z. Entonces, derivamos. Derivamos respecto de x y le ponemos una y. Derivamos respecto de y y le ponemos una j. Y derivamos respecto de z y le ponemos una k. Entonces ya tenemos el gradiente. Ese es el gradiente. Las derivadas respecto de x, le ponemos una y, las derivadas respecto de y, le ponemos una j, y las derivadas respecto de z, le ponemos una k. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar, pues primero evaluar esta función en el punto 1, 1, 1 para hallar el gradiente como un vector. ¿Okay? Entonces evaluamos en 1, 1, 1 y obtenemos el gradiente, pero ya evaluado que es un vector. Entonces, ¿qué es una cosa importante que tenemos que observar acá? Que la función escalar, cuando le aplicamos el operador nabla, es decir, cuando hacemos el gradiente, tenemos una función escalar. Cuando hallamos el gradiente, nos va a dar una función vectorial. Esa función vectorial realmente es un campo vectorial, por supuesto, y que vale i más 3j más 5k. ¿Ok? En ese punto, en el punto 1, 1, 1. Muy bien, entonces ya tenemos la derivada, ya tenemos nuestro gradiente, ya tenemos nuestra b. Entonces, ¿cómo hallamos la derivada direccional? Hacemos el producto punto de b con el gradiente de phi. Entonces, hacemos nuestro producto punto y obtenemos que eso nos da 5.88. ¿Ok? Ese es nuestro gradiente. Ese gradiente es máximo. Pues, ¿dónde sabemos que está cuánto vale el gradiente máximo? El gradiente máximo es la magnitud, o la derivada direccional máxima es igual a la magnitud del gradiente. Entonces, hallamos la magnitud del gradiente y resulta que eso nos da 5.92, que comparado con el 5.88 pues es evidente que no es máximo. Podemos hallar el ángulo, por supuesto que podemos hallar el ángulo. ¿Cómo hallamos el ángulo? Pues el producto punto, 5 puntos, es decir, ese producto punto que nos dio 5.88, lo dividimos entre la magnitud de B y la magnitud del gradiente. Pero como la magnitud de B siempre es 1, entonces el producto punto lo dividimos entre la magnitud del gradiente y hallamos el arco coseno y eso nos va a dar el ángulo. Es decir, podemos hallar aún el ángulo que formen. ¿Ok? Entonces, sabemos que la derivada direccional máxima mide 5.92 y podemos hallar el ángulo dividiendo 5.88 entre 5.92, arco coseno de eso, y vamos a obtener el ángulo al que se encuentran ese vector B. ¿Ok? Porque nos dieron el vector B, que podemos hacer el procedimiento de graficarlo y compararlo con la normal y podemos saber qué ángulo forma, ¿no? Es decir, un procedimiento gráfico. Pero igual podemos hacer 5.88 entre 5.92 arco coseno y ya sabemos el ángulo. ¿Ok? Entonces, el procedimiento para hallar la derivada direccional es simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hallar nuestro gradiente, que es la parcial de phi respecto de x y la parcial de phi respecto de yj y la parcial de phi respecto de zk. Y eso nos da eso sabemos que es la normal a una superficie. ¿Ok? Entonces, la normal a una superficie que
esa normal la vamos a inclinar según un ángulo o según un vector. Acá me lo dieron según un vector, que es el vector B, pero ese vector según el cual vamos a inclinar a la normal tiene que ser unitario. Entonces, por eso ese B se divide entre su magnitud y para hacerlo siempre unitario. Esa es la característica de la derivada direccional, que el vector B siempre va a ser unitario. ¿Ok? Bien, entonces ya conocemos nuestro vector B. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para graficar la derivada direccional? El procedimiento para graficar la derivada direccional es que damos nuestra función, ¿ok? Entonces, una vez que ya dimos nuestra función, por ejemplo, esa que está allá, que es una esfera, ¿ok? La podemos escribir como una superficie y esa función de superficie, pues ya sabemos que es U, B, la Z, ¿ok? Entonces ya tenemos a la F que depende de X y de Y, que realmente es nuestra Z que despejamos. ¿Ok? Entonces ya tenemos a la función. Nosotros le damos valores a U y a B y puede ser entre menos 3 y 3. ¿Por qué se le puso menos 3 y 3? Porque es el máximo radio que puede alcanzar. Es una esfera de radio 3. Entonces si le ponemos 5, que vaya desde menos 5 a 5, desde menos 10 a 10, de todos modos, todo lo que quede fuera no va a estar en la superficie. ¿Okay? La superficie es una esfera de radio 3. Entonces, por eso le puse nada más que vaya desde menos 3 hasta 3 la X. Ya sabemos que la X está asociada a la U y la Y que también vaya desde menos 3 a 3, que esa es nuestra B, esa es nuestra Y. ¿Ok? Entonces, graficamos. Pues, para efectos de graficación en GeoGebra, pues definimos dos deslizadores U y B. Una vez que ya están establecidos los deslizadores, podemos expresar el punto y el vector de posición. Recordemos que los puntos y vectores se dan en función de los parámetros o deslizadores. No puedo escribir un punto si no he definido los parámetros o deslizadores. Ok, damos la normal no unitaria. ¿Cuál es la normal no unitaria? Pues es el gradiente. Recordemos que el gradiente es la normal no unitaria. Pero esa normal no unitaria, si nosotros la graficamos así nomás, está puesta a partir del origen. Lo que hacemos nosotros es trasladarla hasta un punto P cualquiera que está sobre la superficie. Ok, entonces trasladamos nuestra normal unitaria con esa expresión, 2U, 2B, 2 veces la raíz de todo eso que tenemos allá. Recuerden que eso es nuestra normal unitaria. Nuestra normal unitaria está en 2XY, 2YJ y 2ZK. Esa es nuestra normal unitaria. Por eso tiene el 2 raíz de, porque es 2Z. ¿Ok? Y trasladado hasta el punto P. Entonces ya tenemos a la normal no unitaria. ¿Ok? Después definimos al vector que va desde P hasta G, es decir, hasta la normal no unitaria. ¿Ok? Y después hallamos, según un ángulo que nos den, por ejemplo, con 45 grados. Como les digo, 45 grados es cualquier vector que esté girando alrededor de la normal. Entonces, pongo un vector que haga 45 grados, por prueba y error lo puedo hallar. ¿Ok? O que yo sepa de un vector, yo trazo un vector que mida 45 grados, pero a partir de la normal, no a partir del eje Z, no a partir del eje X, a partir de la normal. Recuerden que la derivada direccional, todo es a partir de la normal. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya tengamos a ese punto A respecto de la normal, que forme una línea y que haga 45 grados con esa normal, pues lo damos como unitario, ¿ok? Y hallamos la longitud, la derivada direccional, que es, le estoy llamando dφ, que es la longitud de 2u, 2b
¿Por qué la longitud? Porque ya sabemos que 2U, 2B, 2Z, eso es la normal, y hallamos la longitud de la normal, es decir, la magnitud del gradiente, y todo eso lo vamos a multiplicar por el coseno de 45, que es pi sobre 4. ¿Okay? Entonces, ese es el procedimiento para graficarlo, si lo queremos graficar un ángulo. ¿Okay? Bueno, entonces, este es el procedimiento para hallar la derivada direccional. Ok, entonces, me dicen en este problema, hallar un vector unitario perpendicular a la superficie del paraboloide de revolución. Entonces, me da un paraboloide de revolución. Ok, y entonces, si me da este paraboloide de revolución, me piden que en el punto 1, 2, 5 halle la normal. El vector unitario perpendicular. ¿Quién es el vector unitario perpendicular? Pues es la normal unitaria. Y la normal unitaria es el gradiente dividido entre la magnitud del gradiente. Entonces, si tenemos que nuestra función del paraboloide es esa que tenemos allá, entonces de ahí despejamos phi. ¿Okay? Recuerden que ahorita todo lo queremos calcular en función de phi, ya no en función de z, en función de phi. Entonces, nuestra phi es z menos x al cuadrado menos y cuadrada. El gradiente de esta función, ¿ok?, es la derivada respecto de x, eso me va a dar menos 2xy. La derivada respecto de y, eso me va a dar menos 2yj. Más la derivada respecto de z, eso me va a dar 1. Ese es el gradiente de ese paraboloide de revolución. ¿Ok? Esa es la dirección, el vector que representa a la normal, solamente que ese es no unitario. Si queremos calcular, ¿ok? En el punto 1, 2, 5, esto es lo que vale. Menos 2i más 4j más k. Pero si nosotros queremos calcular la normal unitaria, entonces lo tenemos que dividir entre su magnitud. Entonces ya cuando la dividamos entre su magnitud me va a quedar que esa normal es menos 2i más 4, menos 4j más k dividido entre la raíz de 21. ¿Okay? Entonces esa es la normal unitaria. ¿Okay? Entonces como me piden hallar un vector unitario perpendicular a la superficie, eso es el gradiente de phi dividido entre la magnitud del gradiente de phi. Ese es un vector unitario y que es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces, en este otro problema me dicen hallar la derivada direccional de phi, en donde esta phi está dada por 4xz cuadrada menos 3x cuadrada y cuadrada z, y eso está evaluado en el punto 2,1, menos 1,2, y va a estar direccionado según el vector A, que es 2i menos 3j más 6k. ¿Ok? Entonces, cuando me piden la derivada direccional, me la pueden pedir de varios modos. Uno es direccionado con un vector que depende de t, como uno de los ejercicios que hicimos hace un momento, ¿no? Otra que esté direccionada según un vector A cualquiera. Recuerden que los vectores son trasladables. Entonces, ¿a dónde trasladamos al vector? A la superficie. ¿Ok? Entonces, trasladamos al vector al punto donde está la normal, es decir, al punto 2 menos 1, 2. Ahí tenemos que trasladar a este vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Bueno, lo que tenemos que hacer, pues, es calcular nuestro gradiente, que es la derivada respecto de x, de la función. Entonces, derivamos la función respecto de x y le ponemos una y. Después, derivamos la función respecto de y le ponemos una j. Después, derivamos la función respecto de z y le ponemos una k. Ese es nuestro gradiente. Y ese gradiente, si lo evaluamos en el punto 2 menos 1, 2, ¿ok?, nos va a quedar que ese gradiente es toda esa expresión que vamos a simplificar. Y cuando la simplifiquemos, entonces el gradiente evaluado en un punto. ¿Ok? Entonces hallamos el gradiente evaluado en un punto, lo simplificamos y eso me queda finalmente que es menos 8i más 48j
más 20K. Ese es nuestro gradiente evaluado en el punto que nos dieron. Ahora, este gradiente lo vamos a poner según un vector A, pero recordemos que el vector A, para que calculemos la derivada direccional, tiene que ser escrito de modo unitario. Entonces hacemos al vector A unitario, que es 2i menos 3j más 6k dividido entre su magnitud. Ese es el vector A unitario. Y lo multiplicamos en producto punto con el gradiente evaluado en ese mismo punto. ¿Ok? Entonces eso me da menos 5.71. ¿Esa derivada direccional es máxima? No. ¿Por qué? Primero, ¿cómo podemos saber definitivamente que no? Porque es negativo. ¿Ok? Entonces, la magnitud del gradiente, que es la máxima dirección, siempre va a ser positiva. Entonces, desde el signo ya vemos que no es máximo y hallamos la derivada direccional máxima evaluando solo la magnitud del gradiente y se me da 52.61, que es claro que no está direccionado de modo máximo con ese vector A, porque esa dirección es menos 5.71. ¿Podemos hallar el ángulo? Sí. Si nosotros dividimos 5.71 entre 52.61 y le sacamos el arco coseno, nos va a dar eso mayor de 90 grados. ¿Ok? Entonces, hallamos el ángulo. Podemos hallar el ángulo como 5.71 entre 52.61 y calcular el arco coseno de eso y nos da el ángulo. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo calculamos las derivadas totales? Ya vimos cómo calcular la derivada direccional. ¿Cómo se calcula la derivada direccional? Pues la derivada direccional es el gradiente multiplicado en producto punto con un vector B. ¿Ok? Esa es la derivada direccional. Ahora, la derivada total, pues por supuesto va a funcionar muy similar a la derivada direccional, solamente que la derivada total va a ser respecto del vector de posición. ¿Ok? La derivada direccional es respecto de cualquier vector. La derivada total es solamente respecto del vector de posición. Entonces, la derivada total se va a definir como d phi, que es la parcial de phi respecto de x, la parcial de phi respecto de y, y la parcial de phi respecto de z, de z. Eso es el gradiente en producto punto con el diferencial del vector de posición. Entonces, la derivada direccional es respecto de un vector b. La derivada total es solo, y el vector b ya vimos que depende de el ángulo, depende de un vector a cualquiera, puede depender del tiempo, ¿ok? Cuando hallamos la derivada total, esa derivada total solo puede depender respecto del vector de posición. Entonces, la derivada direccional respecto de un vector b cualquiera, la derivada total es solamente respecto del vector de posición. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el gradiente de una función escalar? Entonces, el gradiente de una función escalar, ya sabemos que nos va a dar la máxima rapidez de cambio de una superficie. ¿Ok? Y que en general nosotros si lo asociamos con una superficie, pues es de una superficie. Pero en general puede ser de una curva, puede ser de un volumen. ¿Ok? Entonces es la máxima rapidez de cambio. ¿Qué es la máxima rapidez de cambio? La normal. ¿Ok? Entonces, si lo expresamos en función de esa normal, la normal unitaria es nabla phi dividido entre la magnitud de nabla phi. Es decir, la normal ahora nosotros la vamos a ver como el gradiente de una función dividido entre la magnitud del gradiente de una función. ¿Ok? Esa va a ser para nosotros la normal. ¿Ok?
Entonces, esta normal va a representar siempre a el gradiente de phi. ¿Okay? Entonces, la normal no unitaria es el gradiente de phi. Y la normal unitaria, pues, es el gradiente dividido entre la magnitud del gradiente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para graficar el gradiente de una función en GeoGebra? El gradiente. Es decir, ahora ya no es la derivada direccional, ahora es el gradiente de una función en GeoGebra. Bueno, entonces, realmente la derivada direccional es más complicada de graficar que el gradiente, porque el gradiente solo es la normal. Entonces, lo que damos primero es la función phi, y de esa función phi le calculamos sus derivadas, y cuando calculemos las derivadas, vamos a calcular a en un punto, y n va a ser el gradiente de phi en ese punto. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es dar la superficie, ¿ok? Que en general va a ser una superficie que está graficada en 3D. Esta es nuestra función de superficie, que por supuesto, este es un ejemplo, ¿no? Puede ser un paraboloide de revolución, como en este caso, pero igual se pudiese tratar de una esfera, igual se pudiese tratar de cualquier otra curva, de una elipse de revolución, de cualquier superficie. Entonces nosotros damos una superficie, ¿ok? La visualizamos en 3D, en GeoGebra, por supuesto. O si conocen ustedes ¿qué es lo que sucede? GeoGebra es un magnífico programa para visualizar funciones, pero si pueden usar matemática, pues igual matemática sirve para visualizar funciones. La gran ventaja que tiene el GeoGebra es que es gratis. Matemática no es gratis. ¿Ok? Bueno, entonces graficamos el vector. Y entonces nosotros podemos graficar una normal o podemos graficar una serie de puntos sobre la superficie. Es decir, podemos graficar una serie de normales a esa superficie. Entonces, damos la superficie, damos una serie de puntos sobre la superficie, pero la serie de puntos se escribe ahora como una secuencia, en donde nosotros ponemos allá para una secuencia que es esta notación, la expresión, la variable y en dónde inicia esa variable y dónde termina. Pero como es una función de dos variables, entonces eso es una secuencia de una secuencia. ¿Ok? Entonces, la lista de puntos que vamos a evaluar está en U, B, F de U, B. Y que en GeoGebra, para nosotros, como les digo, va a ser la secuencia de la secuencia. Entonces, damos la función de superficie que es U, B, F de U, B. Y donde U, en general, no tiene que ser así, ¿no? Pero esta es el que más se utiliza. Va desde menos 5 a 5 y B va desde menos 5 a 5. Por supuesto, depende de la función. Por ejemplo, en la función que vimos anteriormente, que era una esfera de radio 3, pues no conviene que vaya de menos 5 a 5, sino desde menos 3 a 3. Como les digo, esto es lo más utilizado. En donde esta U, como está contada en números enteros, esta U, para nosotros, desde menos 5 hasta 5 hay 10 puntos y más el 0 son 11 puntos. Entonces la U tiene 11 elementos y la B también tiene 11 elementos. Entonces damos una serie de puntos LPA a través de una doble secuencia y aplicamos el operador nabla a la superficie, es decir, derivamos para hallar N, para graficar la parcial de phi respecto de U, la parcial de phi respecto de B y la parcial de phi respecto de Z, que tienen que estar trasladados hasta el punto A. Okay, entonces lo que vamos a hacer es la lista de puntos normales
que la llame LPN, es la secuencia de la parcial de phi respecto de U, la parcial de phi respecto de B y la parcial de phi respecto de W, que al estar puesto en estos paréntesis, lo que le implica es que están escritos como un punto. Esos puntos los vamos a trasladar hasta el punto general, que es UBF de U, B, en donde U va desde menos 5 a 5 y B también va desde menos 5 a 5. Es decir, la lista de puntos A tiene que variar exactamente igual que la lista de puntos N, o la lista de puntos N tiene que variar igual que la lista de puntos A. ¿Ok? Entonces, si hacemos la misma representación, pero con la normal unitaria, ¿ok? Entonces, esta normal que escribimos acá, esta normal es no unitaria. La primera forma de escribir a la lista de puntos N es normal no unitaria. ¿Qué es lo que va a suceder? Que nos van a quedar unas flechas bastante grandes, unos vectores bastante grandes. Lo podemos dejar así, sabemos que eso está bien representado, es la normal, ¿ok? Y en general son no unitarias, pero que si nosotros seguimos el procedimiento de graficar, pero con el mismo tamaño para todos los vectores normales, entonces lo que graficamos es la normal unitaria. ¿Okay? Entonces, esta última parte es para graficar la normal unitaria. ¿Okay? Trasladadas, por supuesto, hasta el punto A. ¿Okay? Y entonces, una vez que ya tenemos a los vectores o a la lista de puntos N y a la lista de puntos A, pues unimos los vectores, los puntos A con los puntos N para obtener los vectores. Entonces, la lista de vectores que van desde A hasta N es la secuencia de las secuencias del vector que está en la lista de puntos A, en donde la I y la J van desde 1 hasta 11. Entonces, LPA desde I hasta J lo voy a juntar con los elementos de LP sub N, LPN, que va también desde I hasta J, en donde I va desde 1 hasta 11 y la J va desde 1 hasta 11. ¿De dónde salió esa I de 1 a 11? Pues los elementos que tiene U, que ya dijimos que son 11, y los elementos que tiene B, que también son 11. Entonces, la I me cuenta los elementos U y la J me cuenta los elementos J, a los elementos de B. ¿Ok? Entonces, vamos a graficar esto en GeoGebra para ver cómo queda. Permítame un momentito mientras conecto todo. A ver, permítame un momentito. Permítame. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Permítame un momentito, voy a conectar la presentación. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a poner el gradiente de la esfera que está inclinada según un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos pues es dar la función de superficie. Recuerden que la función de superficie en general es 3D. Entonces, como es 3D, lo primero que tenemos que hacer pues es activar nuestra vista gráfica 3D. Ya tenemos allá nuestra vista gráfica. Ahí está ya nuestra vista gráfica. Ahorita quito la vista 2D. Entonces, lo primero que hacemos es dar nuestra función de superficie. Ahí está ya nuestra función de superficie. Ya sabemos que ese raíz de 9 menos U cuadrada menos B cuadrada es realmente 9 menos X al cuadrado menos Y cuadrado. Esa es una esfera. Estamos viendo allá la esfera. Por supuesto, esa esfera que tenemos allá es una esfera
que nada más está puesta la parte de arriba, podemos ver la parte de abajo. Estoy dando solamente la parte de arriba para que podamos apreciar las normales y los puntos y el vector de posición puestos en esa esfera. ¿Ok? Entonces, ¿para qué queríamos la vista 2D? Para definir dos deslizadores. En general, vamos a definir a dos deslizadores, uno que se llame U, que vaya desde menos 5 a 5. No nos sirve que vaya desde menos 5 a 5. ¿Por qué? Porque esta es una esfera de radio 3, entonces le decimos que vaya desde menos 3 hasta 3. ¿Ok? En U, y hacemos lo mismo para que vaya en B también desde menos 3 hasta 3. ¿Ok? Entonces definimos los deslizadores, ya están definidos los deslizadores. Podemos quitar nuestra vista gráfica 2D. Solo nos sirvió la vista gráfica 2D para definir a los deslizadores, que ahorita no hacen nada. ¿Ok? Ahorita no tienen ningún efecto. ¿Ok? Entonces, una vez de que ya... ¿Para qué nos sirven los deslizadores? Los deslizadores nos sirven para definir a un punto. Entonces ya sabemos que un punto va a estar escrito en función de los deslizadores. Entonces tenemos allá el punto P, un punto P que está sobre la superficie, que es U, B, Z. Y donde nuestra Z, pues es la que tenemos allá, ¿no? Entonces ya tenemos allá a un punto sobre la superficie. De hecho, estamos viendo allá el punto P sobre la superficie. ¿Ok? Y una vez que tenemos allá a un punto P, también podemos dar a la normal. ¿Y cómo es nuestra normal? Nuestra normal ya vimos que es 2x, 2y, 2z. Es decir, 2xy, 2yj, 2zk. Okay, esa es nuestra normal. Y esa normal está trasladada hasta el punto P. Okay, recuerden, siempre están trasladadas. Entonces, trasladamos la normal hasta el punto P y hallamos al vector que va desde P hasta G, y a ese vector pues le llamamos, le podríamos llamar cualquiera, pero como es del vector gradiente, pues le llamamos G. Okay, entonces, ya tenemos allá la normal. Esta normal es una normal no unitaria. ¿Ok? Entonces tenemos allá la normal no unitaria, y si nosotros cambiamos a U, pues vemos que esa normal cambia, y si cambiamos a B, pues también cambia en la otra dirección. ¿Ok? Entonces ya tenemos allá la normal en todos los puntos. ¿Ok? Entonces tenemos a la normal en todos los puntos. Ahí tenemos allá nuestra normal. Y si nosotros la queremos inclinar según un ángulo de 45, pues un ángulo de 45 alrededor de esa normal van a haber muchos vectores. Yo escogí uno. Se puede escoger otro, por supuesto, porque van a haber n vectores que hagan 45 vectores, 45 grados con este vector normal. Entonces yo escogí uno, este que está acá. ¿Ok? Resulta que ese vector hace 45 grados con un punto en específico. ¿Ok? Yo escogí uno nada más. Entonces, hallo después el vector que va desde A hasta el vector N. Ese es el vector. Entonces, es uno en específico que cumple con un punto. ¿Ok? Este está buscado de modo aleatorio con un punto. ¿Por qué? Porque hay infinidad de vectores que estén girando alrededor del vector normal. ¿Ok? Entonces yo escogí uno, cualquiera. Puede no ser este, por supuesto. Se puede escoger cualquier otro. ¿Ok? Entonces, pero lo único que hay que buscar es que haga 45 grados. Entonces, lo que hacemos es que para hallar la derivada direccional,
tiene que ser el vector unitario. Entonces, el vector unitario de A es A dividido entre la longitud de A, ¿ok? Y trasladado hasta el punto P. ¿Okay? Entonces, eso ya me va a representar al vector unitario. Entonces, hallamos al vector unitario, que ese va a ser nuestro vector B. ¿Ok? Ya tenemos allá al vector unitario B, y como hace 45 grados con el vector A, pues hallamos la longitud, la derivada direccional, recordemos que es el producto punto, ¿ok? Entre ese vector y unitario y la normal. Pero como solo nos dan el ángulo, entonces lo que hacemos es hallar la magnitud del gradiente y multiplicarla por el coseno de 45. Eso es lo que obtuvimos allá, que es 4.24. Eso es lo que nos había dado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente estamos buscando que mida 45 grados. Entonces, es del gradiente. De hecho, el vector B es solamente un pretexto de graficación. Si queremos, no tenemos que graficarlo. ¿Por qué? Porque como solo nos piden un ángulo, pues hacemos la longitud del vector gradiente, es decir, la magnitud del gradiente por el coseno del ángulo. Eso es los 4.24. ¿Ok? Y lo que realmente estamos haciendo es, como el producto punto es una proyección sobre un vector, cuando le decimos que traslade al producto escalar, ¿ok? Entonces C es la traslación del producto escalar de G con B, el gradiente con B, que es unitario, pero ese gradiente, esa función gradiente, la normal, la estoy trasladando según el vector B unitario y la estoy trasladando hasta el punto B. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace, ese es el vector que está allá, es ese C. Es la normal, pero inclinada según el vector B unitario. ¿Ok? Entonces, pero esa es nada más la interpretación, ¿eh? Es la interpretación. ¿Por qué? Porque la normal es una proyección según una dirección. Entonces, lo que estoy haciendo es proyectar esa normal hacia el vector B. Entonces, ahorita lo que hicimos fue calcular una normal, ¿ok? Entonces, fue calcular una normal según una dirección. Ok, a ver, permítame un momentito. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular, pero la normal, no una normal, sino una serie de normales, ¿ok? Según un punto, es decir, esto primero que graficamos fue la derivada direccional, es cómo hacer esa derivada direccional. Pero ahorita ya no nos interesa tanto la derivada direccional, voy a borrar todo lo que no nos sirva y voy a vamos a graficar ahora. ¿Qué ya grafica? Borramos la función. Ahora vamos a graficar solamente la normal en un punto. Ok, si queremos graficar solo la normal en un punto, pues como vimos allá, podemos graficar la normal y damos otra función. Ese es el paraboloide de revolución. Damos esta función x y y, que depende de x y de y, que es x al cuadrado más y cuadrada, es el paraboloide de revolución. ¿Ok? Solo dejé a los deslizadores porque esos, bueno, nos sirven para graficar a los vectores. Entonces doy al vector. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ahí al vector. Voy a cambiarle de color a esta.
Vamos a ponerla de color, por ejemplo, azul. Ok, entonces tenemos allá al vector. Ahí está ya nuestro vector. Quitamos la función. Ahí está ya nuestro vector de posición, que si nosotros cambiamos U o cambiamos B y cambiamos U, entonces tenemos allá el vector de posición que tiene la característica de que siempre va a estar sobre la superficie. Entonces ya dimos al vector de posición y también podemos dar un punto sobre esa superficie. Entonces lo que estoy haciendo es escribir a la normal, que eso es el gradiente, ¿eh? La normal. ¿Ok? Solamente que el gradiente es la normal no unitaria. ¿Ok? Entonces nosotros podemos graficar la normal unitaria y la normal no unitaria. Entonces, si nosotros queremos escribir la normal unitaria, pues dividimos la derivada. Recuerden, esto es la derivada respecto de x, eso es 2x. La derivada respecto de y, eso es 2y. Y la derivada respecto de z. ¿Ok? Entonces, esta es la normal dividida entre la magnitud de la normal y trasladada hasta el punto A. Entonces, ahí tenemos allá A, el punto normal. Todavía no tenemos al vector normal. ¿Cómo hallamos al vector normal? Pues hallamos al vector que vaya desde A hasta N. Ahí está ya nuestro vector normal. Ese ya es el vector normal unitario. ¿Ok? Si nosotros no queremos que sea unitario, pues no lo dividimos entre la magnitud. Y ese ya es el gradiente. Entonces, este es el gradiente unitario. ¿Ok? Bien, entonces nosotros igual, si le cambiamos el signo al gradiente, ¿qué nos va a dar? Entonces, lo único que estoy haciendo allá es cambiarle el signo al gradiente. Recuerden, aquí nos dio 2u, 2b, menos 1. Y acá nos dio menos 2u, menos 2b, 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allá? Voy a quitar la superficie, nada más para que veamos. Tenemos allá la otra normal. Entonces, vamos a graficar esa normal. Entonces, tenemos allá. Entonces, cuando nosotros tenemos una superficie, estamos hablando de dos normales. Vamos a ver si en estilo, opacidad del trazo. Vamos a ver. No me lo bajó mucho, pero bueno. Ahí tenemos allá la función. Ok, y tenemos allá a las dos normales, una normal hacia adentro y una normal hacia afuera. Entonces, siempre que estemos hablando de una superficie, sabemos que tenemos dos normales. ¿Normal a quién es? Sabemos que normal quiere decir perpendicular. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir normal. Entonces, perpendicular a quién. Y ahí tenemos allá el vector de posición. ¿Es perpendicular al vector de posición? Pues es casi claro. Bueno, casi claro, vamos a ponerlo en otra posición, a ver. Vamos a ponerlo en otra posición. Es casi claro que al vector de posición no es normal. O sea, casi claro, digo, por la figura, ¿no? Entonces, el ángulo que forme con el vector de posición no es perpendicular. Entonces, vamos a calcular el ángulo que forme con el punto A, es decir, con el vértice, pero necesito definir también, para definir el ángulo necesito 3 puntos. Uno de esos puntos va a ser el origen. Entonces, nada más escribo al origen allá y le llamo el punto O. Y entonces vamos a hallar el ángulo que esté entre este punto N, este punto A, que es el vértice, y el origen. Entonces, hallamos el ángulo que haya desde
esos 3 puntos. El ángulo que haya entre la normal, el origen, el punto A, que es el vértice, y el origen. Entonces, ahí estamos viendo claramente el ángulo que no es de 90, mide 105 grados. Entonces, con la normal no es perpendicular a la normal. Entonces, cuando hablamos de un ángulo, ese ángulo no es de 90 grados con la normal. ¿Ok? Hallamos el ángulo del otro lado con la otra normal y tampoco es de 90, mide 74. De hecho, si sumamos estos dos ángulos, ¿ok? Alfa y beta, ¿eso cuánto nos debe dar? Pues nos debe dar 180. ¿Ok? Entonces agarramos y, por ejemplo, vamos a sumar esos ángulos y hagamos alfa más beta y vemos que nos da 180 grados. Entonces, cuando hablamos de normal, no estamos hablando de normal al vector de posición, ¿ok? Entonces, ¿normal a quién? Pues a un plano tangente que pase por ese punto donde pasa la normal, ¿ok? Entonces, si hablamos de un plano tangente, a ese sí es perpendicular. ¿A quién más puede ser perpendiculares? A los vectores tangentes. ¿Y quiénes son los vectores tangentes? Pues la parcial del vector de posición respecto de X. Es decir, R sub U. Esa es la tangente en una dirección. ¿Ok? Entonces hallamos el vector tangente, ¿ok? Respecto de U y lo trasladamos hasta el punto A. Entonces ahí tenemos al vector tangente, hallamos el segmento para no ponerle vector. Por supuesto, le podemos poner segmento, igual le podemos poner vector. Entonces, si le ponemos segmento, nos va a dibujar nada más una línea recta. Si le escribimos vector, pues nos lo pone como un vector. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, vamos a escribirle el vector que vaya desde A hasta R sub U. Entonces, podemos escribirlo como segmento o como vector, como nosotros querramos. ¿Okay? Entonces, ya tenemos allá al vector tangente y al vector normal. Si nosotros calculamos ahora el ángulo que haya entre el vector tangente y el vector normal, que tiene como vértice al punto A, ese sí nos va a dar 90 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que el plano tangente, la normal, ¿cómo la calculamos? A partir de los vectores unitarios. Hicimos el producto cruz. Voy a quitar al ángulo alfa y al ángulo beta para que se pueda ver bien al ángulo del vector tangente. Ese es de 90 grados. Y nosotros podemos mover toda la construcción y siempre va a ser de 90 grados. ¿Ok? Porque ese vector tangente siempre va a ser tangente. Y la normal, pues siempre va a ser normal. Entonces, siempre va a venir 90 grados, no importa cuánto valga U o cuánto valga B, siempre va a medir 90 grados. ¿Ok? Bueno, también si nosotros calculamos la tangente en la otra dirección, entonces si calculamos la tangente en la otra dirección, entonces, ¿qué es esa? Pues la derivada pero del vector de posición, pero ahora respecto de B. Entonces es 0,1, B, es decir, I, Z, la derivada de Z, pero respecto de B. Y lo trasladamos hasta el punto A. Ese es el otro vector tangente, ¿ok? Y lo hallamos, pues si ya escribimos uno como vector, pues seguimos escribiendo como vector. ¿Ok? Ya está ya el otro vector tangente. Y con ese vector también va a ser 90 grados. ¿Por qué? Porque así está construido. Siempre va a ser 90. Hallamos el ángulo que haya entre A
entre ese otro vector tangente y siempre va a ser de 90 grados. Entonces, ¿a quién es tangente ese vector normal? A los vectores tangentes o al plano. ¿Ok? Entonces podemos cambiar a U, podemos cambiar a B y el ángulo siempre va a ser de 90 grados. ¿Ok? Entonces ahí calculamos la tangente a un punto y los vectores tangente y normales en un punto. ¿Ok? Bien, entonces voy a quitar, voy a quitar a todos estos, voy a quitar a todos, voy a cerrar esto y abrimos nuevamente. Recuerden, todo esto lo estoy haciendo en Classic 6 porque hay un problema tecnológico, pero en Mac. Pero esto en general se hace en GeoGebra Classic 5 porque se me permite grabar. ¿Ok? Entonces voy a cerrar la vista 2D y me quedo solamente con la vista 3D. Entonces, ahorita graficamos la normal a un punto y la tangente a un punto. Todo en un punto. Ahora vamos a graficar en una serie de puntos. Entonces, para graficar en una serie de puntos, damos la función, que esa ya la conocemos, es nuestra parábola de revolución. ¿Okay? Entonces, damos nuestra parábola de revolución. Pero ahora lo que vamos a hacer ya no es usar los deslizadores, sino que vamos a hacer una serie de puntos A sobre la superficie. Entonces, lo que hacemos es lo que habíamos escrito inicialmente, ¿no? Damos la secuencia de la secuencia, ¿okay? La serie de puntos A, la lista de puntos A, es la secuencia de la secuencia de los puntos formados por X, Y, Z, en donde Z es nuestra función de X y de Y. ¿Okay? Entonces, lo que estoy haciendo es poner puntos sobre una superficie en donde la U va desde menos 5 a 5 y la B también va desde menos 5 a 5. Entonces, ¿qué es lo que hice ahorita? Poner puntos, pero una serie de puntos, todos sobre la superficie del paraboloide de revolución. ¿Ok? Entonces ya tenemos allá a una serie de puntos, todos escritos en el paraboloide de revolución. Ok, entonces ahí tenemos allá la serie de puntos. Ahí está ya. Sobre el paraboloide de revolución. Entonces ahí tenemos allá los puntos. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que ya tenemos la serie de puntos, ahora vamos a trazar los puntos normales. Entonces vamos a hacer la lista de puntos normales. ¿Ok? Entonces ahí tenemos a la lista de puntos normales. ¿Cómo escribí esta lista de puntos normales? Vamos a ver cómo está escrita la lista de puntos normales. Entonces es la secuencia de la secuencia, le estoy llamando la lista de puntos normales, LPN, que es la secuencia de la secuencia de menos 2U, menos 2B. ¿Qué es ese menos 2U, menos 2B? Recuerden, es la menos Z, menos la parcial de Z respecto de X, la menos parcial de Z respecto de Y, K. ¿Ok? Y esa entonces es la normal no unitaria. Es la normal no unitaria. Y está trasladada hasta los puntos sobre la superficie. U, B, F de U. ¿Ok? Entonces ahí ya están trasladadas. Ahí están allá. Pues son todas las normales, no unitarias. Y bueno, ¿y cómo los diferenciamos unos de otros? Porque son todos puros puntos. Bueno, entonces lo que hacemos, por supuesto, es unir a esos puntos, a los puntos de la superficie, con los puntos normales, los puntos que están sobre la superficie con los puntos normales, y ahí está ya. Entonces,
lo que hicimos es lo que habíamos dicho. Estamos uniendo dos elementos de los puntos A, ahí está ya el elemento LPA y J con el elemento de la lista de puntos N y J, en donde la I va desde 1 a 11 y la J también va desde 1 a 11. Entonces ahí están allá todas las normales, pero son normales no unitarias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que nos da toda esta enredadera de vectores. Para que no nos dé esta enredadera de vectores es para lo que se trazan las normales unitarias. Este es el gradiente, normales no unitarias, pero por supuesto puede ser que se vuelva un poco confuso porque son muy grandes los vectores. Entonces, lo que se hace es buscar los vectores unitarios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues cambiamos a la lista de puntos normales, pero normales unitarios ahorita. Entonces voy a cambiar la forma de escribir esta. La primera LPN que di acá era de vectores normales no unitarios. Ahorita lo que estoy haciendo es cambiar a que sean vectores unitarios. Por eso ahorita tenemos menos 2u menos 2b, 1 dividido entre la raíz de 4u cuadrada más 4b cuadrada más 1. Es decir, ahorita ya estamos hablando de vectores unitarios. Entonces estoy cambiando mi lista de puntos n para que ahora ya no sean normales así grandes como estaban, sino que ahora sean normales unitarios. Entonces, cuando yo le dé Enter, lo que va a suceder es que ya ahora son solo vectores unitarios. Entonces, estas normales están mirando hacia dentro de la superficie, porque están calculadas como la menos parcial de z respecto de x, la menos parcial de z respecto de y la menos parcial de y la k, nada más. ¿Ok? Entonces, también podemos buscar la normal hacia afuera. Y si calculamos la normal hacia afuera, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que las parciales ahora van a ser positivas. ¿Ok? Entonces, estas normales ahora son positivas. Entonces, vamos a ver. Fíjense que lo único que va a cambiar es que ahora es 2u, 2b, menos 1. Es decir, cambió. En la anterior tenía 2 menos 2u menos 2b, 1. Ahorita tenemos 2u, 2b, menos 1. Entonces cambió el signo de la normal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que nos va a dar la normal en la otra dirección. Si la anterior estaba mirando hacia afuera, pues esta lo que va a hacer es mirar hacia adentro. Entonces, únicamente cambiándole el signo a la normal, a las derivadas, y unimos ahora otra vez, por supuesto, los elementos de LPA con los elementos de LPN1 de I, J, para que eso nos dé los nuevos vectores que van a ser de las normales hacia afuera. Fíjense que en cada punto hay dos normales. Una normal que mira hacia adentro y una normal que mira hacia afuera. ¿Ok? Entonces podemos quitar los puntos N, los puntos N1. Ahí está ya. Y tenemos entonces las normales mirando hacia afuera y mirando hacia adentro. Entonces esto es poner una serie de normales en cada punto. Normales en cada punto. Por supuesto, estos puntos están contados de uno en uno, entonces, pero de todos modos, desde 5 hasta 5 hay 25 puntos, ¿ok? En el plano XY, pero como son Z es 5 por 5 por 5, entonces hay 125 puntos. Todas estas normales son 125 normales que calculamos, ¿ok? Entonces, esta es la función. El modo de calcular normales, no en un punto, sino en una serie de puntos. Y eso se hace a través de la secuencia de la secuencia. ¿Ok? Entonces nos da dos normales. Y por ejemplo, si nosotros, voy a borrar todas estas expresiones.
¿Ok? Entonces borramos todas, vamos a escribir otra expresión. Y lo primero que vamos a hacer, acá sí voy a necesitar mi vista gráfica para definir un deslizador. Entonces voy a definir un deslizador que se llame A y que vaya de 0 a 5. Ese, ¿cómo se va a referir a un... como se va a referir a una esfera, pues va a representar el radio. Entonces grafico la esfera. Entonces grafico la esfera. ¿Ok? Esa es mi esfera. Hago el radio más grande, tengo la esfera más grande. ¿Okay? Entonces, la esfera de radio 5. Ahí tenemos allá nuestra esfera de radio 5. ¿Okay? La parte de arriba nada más de la esfera. Ahora damos una serie de puntos sobre la esfera. Entonces, damos una serie de puntos sobre la esfera. Vamos a graficar la normal a una esfera, pero en una serie de puntos. Entonces, damos una serie de puntos sobre la esfera. Es la lista de puntos LPA, que como son dos variables, es la secuencia de la secuencia. Dice que acá hay algunos puntos que, que tienen signos de interrogación. Es cuando la X vale 3 y la Y también valga 3, porque como es 9 menos 18 me va a dar menos 9, ¿no? Entonces no hay raíz de menos 9. Entonces los puntos que no puede evaluar GeoGebra no los evalúa, pero a nosotros no nos preocupa mucho eso. ¿Ok? Entonces es la secuencia de U, B, F de U, B. Entonces ya tenemos allá la serie de puntos, ahí está ya la serie de puntos, L punto, la lista de puntos A. Después damos una serie de puntos, como queremos trazar la lista de puntos normales, ya sabemos que la lista de puntos normales, ahí está ya, es la derivada respecto de X y la derivada respecto de Y y la derivada respecto de Z. ¿Ok? Entonces, esa derivada respecto de X, respecto de Y y respecto de Z es lo que estamos graficando. La lista de puntos normales es las derivadas. ¿Ok? Entonces, cuando derivemos X al cuadrado más Y cuadrada más Z cuadrada, cuando derivemos eso nos va a dar 2XY más 2YJ más 2ZK. Si lo dividimos entre la magnitud, bueno, pues entonces eso nos va a dar, aquí no tiene el 2, lo multiplicamos por 2 y ya tenemos, no, perdón, no es eso, es esta que está acá. Ahí está ya. Entonces es 2X, 2Y y 2Z. Fíjense, nos queda una serie de flechas muy grandes. Ahí está ya. ¿Ok? Ahí está ya. Esos son todos los vectores normales en esos puntos. Quedan muy grandes, por supuesto. ¿Ok? Pero son todos los vectores normales en una serie de puntos. Y si nosotros queremos graficar así como están, nos va a dar todos esos vectores con esas características. ¿Ok? Pero como a nosotros no nos interesa que estén tan grandes, ese es el gradiente. El gradiente es con esos vectores de ese tamaño. Si nosotros no queremos que sean de ese tamaño, sino queremos verlos unitarios, ¿ok? Entonces la lista de puntos n se reduce, o sea, no se reduce el número, sino se reduce el tamaño. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver son vectores unitarios. ¿Ok? Entonces, como queremos ver vectores unitarios,
los unimos a través de el vector que va del elemento I al elemento L, del elemento LPA IJ al elemento LPN IJ, en donde I va desde 1 hasta 11 y también J va desde 1 hasta 11. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos a todos los vectores unitarios. Podemos quitar a los vectores, a los puntos N, y ahí tenemos, es una gorra de estos punk, ¿no? Todos con flechas en la parte de arriba. ¿Ok? Pero son flechas unitarias. ¿Ok? Entonces estamos trazando vectores normales en un punto. Igual podemos hallar los vectores normales en la otra dirección. ¿Cómo? Cambiando la derivada, el signo de las derivadas. Entonces, cuando cambiamos el signo de las derivadas, ¿ok? Lo único que va a hacer es, si antes teníamos en las derivadas u, b, f de u, b, ahorita vamos a tener menos u, menos b, menos m, menos f de u, b, pero dividido entre su magnitud y trasladado hasta cada uno de los puntos de la superficie. ¿Ok? Eso entonces nos va a dar los vectores unitarios o los puntos unitarios, pero hacia adentro. ¿Ok? Y por supuesto calculamos esos vectores. El vector que va del punto de la superficie hasta el punto del vector donde es normal. ¿Ok? Y entonces volvemos a obtener lo mismo que teníamos anteriormente. Vectores unitarios, dos vectores, dos normales, una hacia adentro y una hacia afuera, en todos los puntos. ¿Ok? Entonces este es el modo de calcular normales en todos los puntos, con la secuencia de la secuencia. ¿Ok? Entonces, eso me permite calcular normales en todos los puntos. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo ahí. Seguimos platicando acerca de los vectores normales. Por supuesto,